Yo tenía preparado para hoy el Salmo 107, en los dos primeros versículos, porque el Señor nos viene hablando del testimonio. Varios domingos hemos escuchado testimonio de nuestros hermanos, Sí, y es verdad. en el segundo versículo nos habla de eso. En el nombre del Señor les leo. Alabad Sí, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Ahí claramente el Señor nos dice que todos en algún momento hemos cometido un montón de errores, eh, y Él nos ha rescatado de estos errores que hemos cometido. Eh, Nos ha liberado, nos ha redimido de un montón de circunstancias, pero son en esos momentos donde nosotros estamos ahí, momentos oscuros, donde nosotros estamos ahí sufriendo las consecuencias de nuestros errores, ¿no? Es donde ahí Él viene y nos rescata. Es ahí donde Él te da la oportunidad. Y yo no sé el pasado de todos los que nos están escuchando ahora, ¿no? Ni tampoco sé de dónde los rescató, pero a todos nos ha rescatado de alguna cosa que hemos hecho equivocadamente. Si hemos lastimado a alguien o si alguien nos ha lastimado. Y, y también si nos avergüenzan esas cosas, ¿no? Pero acá nos pide claramente que nosotros no ocultemos esas cosas de las que Él nos rescató, que seamos testimonio vivo de lo que Él hizo por nosotros. Acá nos dice que nosotros debemos de ser testimonio de donde Él nos redimió. Decirle a las personas, mirá, a mí me sacó de este momento, que yo estaba re mal, estaba re confundida, porque muchas veces la angustia o la depresión te lleva a hacer cosas que vos no tenés que hacer. Por ejemplo, cuando te abruman las cosas, el año pasado para mí fue un año terrible, porque mi hijo estaba mal, posta que estaba mal. Mi hijo rompía los vidrios de la casa. Mi hijo se lastimaba o se golpeaba. Y para una madre no hay peor cosa que eso. Pero el Señor de ahí me rescató, porque yo equivocadamente me fui de mi iglesia. Equivocadamente me fui de mi iglesia. Yo tendría que haber ido a hablar con mi pastor y decirle, papá pastor, yo estoy así en este momento y no puedo con mi vida, no puedo con mi alma, no puedo yo sola con esta carga que tengo. Pero me llevó a otro lado y ahí yo pude ver todo lo que había aprendido en Jesús, Rey de Gloria. Porque entendí de que esas cosas no eran las que yo había aprendido. Y ahí el Señor me confrontó con la realidad. Y el Señor a mí me dijo, en ese momento cuando yo vi errores, dije, no, a mí me lo enseñaron de otra manera. Y de ahí me rescató. Y yo pude ver la verdad. Y yo pude pedir perdón. Primero a Dios, porque nunca te debe salir de su voluntad, ni del lugar donde Él te plantó. Y después a mi pastor, a mi congregación, yo me pude subir de nuevo y decir, perdónenme, hermanos, porque yo me fui de donde a mí me plantaron. Yo dejé mi cargo, yo dejé mis cosas, y ahora Dios me da la oportunidad de volver a remarla para volver a construir. Yo no sé de dónde te sacó, hermano, yo no sé de dónde te sacó, pero Dios te sacó de algún lado. Y si Dios quiere que demos testimonio de todo lo que Él hizo por nosotros, es para que los demás sepan que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que nos va a liberar una y otra vez y nos da la oportunidad. Él es el Dios al que hoy debemos de adorar en el Día del Padre. Él es el que quiere que nosotros seamos testimonio de todo lo que hizo por nosotros.
Él me estuvo hablando y me dijo, no escondas tu pasado, no escondas de dónde te saqué. Yo te saqué de ese lugar porque fue un lugar oscuro, porque después vos sufrís las consecuencias de lo que hiciste. No es gratuito irte de la voluntad del Señor. Vos sufrís las consecuencias monetariamente, sufrís las consecuencias por un montón de cosas y vos las tenés que enfrentar, pero con amor, porque Él tiene misericordia y amor por nosotros. Y Él nos pide que les seamos fieles y les pide que seamos testimonio, hablando del profundo amor que Él tuvo por nosotros. Esa confianza que Él tiene por nosotros nos está encaminada por el amor que Él tiene por nosotros. Y ese amor es lo que nos salva. El amor del Señor es el que nos salva. Esto era lo que yo tenía para hoy, para compartir. Para mí fue de bendición, porque cuando yo leí el Salmo 107, que tiene un montón de cosas por las que Él nos ha sacado, me confrontó con mi realidad. Dios los bendiga. Amén, Lau. Bien, hoy es el Día del Padre, ¿vio? O sea, Sí. hoy como vengo como relajadito, pero en realidad esto está titulado así, Marcados por Dios. Si a usted le interesa poner algún título, Marcado por Dios. Listo. Marcados por Dios es el título de esto. Y yo creo que, veo que pasan los días, vamos a volver a la fase 1 en el AMBA, porque quizá hay un desastre atómico. Ayer salía en una de la tapa del diario La Nación, Almirante Brown con 860 casos. Los puntos más cruciales de la pandemia están en Loma de Zamora, están en Banfield, están en Lanús, o sea, la zona sur, muy cerca de nosotros, está realmente complicado. Y esto, yo creo que hay muchas cosas que son como léxicos evangélicos. Hoy voy a mostrarle una verdadera manera de identificar, por ejemplo, la sangre de Cristo. ¿No? Oramos, Señor, que la sangre me cubra. Ya le he dicho cuánto que se me ponen los nervios de punta. No digo que se me paran los pelos porque hay poco, pero se me ponen los nervios de punta cuando veo la sangre que la tiran arriba del auto, la sangre que la tiran arriba no sé, la sangre está para limpiar los pecados del hombre. Y esto es tan importante que tiene que ser exclusiva para ello. Si usted quiere cubrir su auto, no la cubra con la sangre, tiene que cubrirla con el poder de Dios, con su seguridad, ¿no es cierto?, con su presencia. Si usted quiere que su auto esté cuidado, bueno, allí no tenga revistas pornográficas y cuando vaya por ahí cante alabanza, ore, ¿no es cierto? Si quiere que su auto esté cuidado, mire para adelante y no mire a aquella dama de minifalda que va por la vereda y cuando usted va por la calle. O sea, hay maneras de cubrir esa seguridad y ese auto, y no es con la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo es para limpieza de pecados. Yo hoy le voy a mostrar una manera clara y verdadera, no chamullo evangélico. Usted vengo que en este último par de semanas vengo rompiéndole a los evangélicos toda esta verdura que nos han vendido barata, gratis a veces, ¿no? Le vengo mostrando esto, entonces yo también voy a mostrarle hoy una verdadera manera de ver si usted ha sido lavado con la sangre de Cristo. Porque en el buen pensamiento usted dice, sí, Cristo murió por mí, derramó su sangre. Sí, a lo mejor la derramó allá, pero a usted no le cayó ni una gota. Veremos, ¿no es cierto? Veremos. Ahora, es hora de que sigamos, sí, Dios nos cubre, Dios tiene todo el control. Yo he orado mucho por esta pandemia, he orado mucho para la protección de los siervos de Dios. Ayer leía una noticia tremenda. Hay un país por ahí, allí en América del Sur, que decía que 44 pastores ya van muertos por causa del coronavirus. ¿Por qué? Porque son de aquellos rebeldes sin causa, como era la Nuni cuando era joven. No, que sí, vamos a reunión por la fe, 44 muertos hay.
44 pastores que las ovejas quedaron dando vueltas para cualquier lado, porque él hizo lo que Dios dijo que no haga. Vamos a hablar un poco de eso, y mire, escuche lo que le voy a decir. Es hora de que Jesús, Rey de Gloria, yo no puedo influenciar a aquellos que no son de mi iglesia, yo pretendo que mi iglesia, que mis hermanos, que mi responsabilidad, que mis hijos espirituales, juntamente conmigo como principal actor de esto, hagamos lo que a Jesús, Rey de Gloria, le corresponde para que esta pandemia se termine. Hemos sabido que en el tiempo de Noé un hombre oró y el mundo espiritual cambió. Le he mostrado en algún momento que en la Segunda Guerra Mundial, un inglés Dios lo llevó a interceder para que el nazismo no se estableciera por 1000 años en la tierra, en esta ofrenda de sangre del pueblo de Dios para Satanás, como era el plan de los nazis. Un hombre rompió aquel plan. O sea que una iglesia puede hacer algo verdadero para que esta bendita pandemia se termine, y no que simplemente estemos en nuestras casas como borregos, no haciendo nada, simplemente casi descansando. Yo creo que llegó el momento de que Jesús, Rey de Gloria, haga algo, y la Biblia enseña claramente cómo se puede combatir las pandemias, cómo se pueden combatir las pestes, y nosotros tenemos que hacer algo para ello. Yo les vengo diciendo desde el principio, y yo me daba cuenta ayer y conversaba con mi esposa, que gracias al Señor, y para Él es la gloria. Yo soy un mero peón. ¿Qué peón? Ayudante de peón, no sé si me explico. Yo soy ayudante de peón. Veo que en la obra está el oficial, está el medio oficial, está el ayudante, está el peón. Bueno, yo soy ayudante de peón, no sé si me explico. Bajo allá como allá, lo más bajo como al lado del balde, no sé si me explico. Así soy yo. Yo creo que no estoy de acuerdo con el apostolado, creo que nunca voy a hacer nada de eso porque no está en mí. Creo que me falta tanto, no tengo vida para llegar a ser un pastor como yo mismo sueño. Así que yo soy ayudante peón. Pero yo creo que mi responsabilidad es hacer que mi parte por este regreso a las iglesias se complete ya. Y de eso se trata la prédica hoy. Hoy le voy a comprobar, y ustedes valorarán al final si es forzado o no en el mundo espiritual, lo que yo le voy a mostrar, pero yo le voy a mostrar la identificación y las características de esta pandemia que nos aísla con otra pandemia que hubo por allí que fue muy famosa también, hablando obviamente de las Escrituras. Y yo voy a mostrarle cuál es la manera que Jesús, Rey de Gloria, puede ayudar a que esta pandemia se termine. Amén. ¿Me acompaña? Amén, amén. Es hora de comenzar el regreso a nuestra normalidad. El título, pastora, es Marcados por Dios. Sí, te está anotando ahí. Marcados por Dios. Es hora de comenzar el regreso a nuestra normalidad. Para ello, vamos a tratar de identificar en las Escrituras métodos para cesar plagas. Quiero que me acompañe, por favor, en 2 de Samuel, capítulo 2, versículo 24. Allí hay una historia interesante de una persona a quien yo admiro, que es el rey David, haciendo algo interesante, y hemos tomado de eso una frase maravillosa, real, que para mí ha sido importante, pero que nos falta tomar un pedacito de lo que él declaró. 2 de Samuel 2:24 dice así en el nombre del Señor. David muestra un gran esfuerzo por agradar a su Señor, ¿no? El rey David dijo a Arauna, no, sino por precio te compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste. Esta frase la hemos utilizado de manera correcta la gran mayoría de las veces, pero de manera incorrecta algunas otras, y habla de aquella necesidad que él tenía de hacer un holocausto al Señor, y el señor Arauna, con su familia, muy generoso y descendiente con el rey, le dijo, no, señor, mira, usa todo lo que hay aquí,
esto y los utensilios, los animales, lo que quieras, yo te doy todo para que hagas tu ofrenda. Y él le dijo, no, yo no puedo aceptar así porque no daré ofrenda a Jehová que no me cueste. Pero toda verdadera ofrenda lleva un importante esfuerzo de entrega. Toda verdadera ofrenda lleva un importante esfuerzo de entrega. ¿Qué fue David? ¿Qué es lo que consiguió David con aquella declaración y con aquella negación en cuanto a este señor que le ofrecía todo gratis? Segunda de Samuel 24, 25. El versículo que sigue nos da una gran señal. Y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Amén. Esta ofrenda era necesaria, había allí una manifestación de Dios, había un juicio de Dios sobre el pueblo de Israel, y la única manera era haciendo un altar. Estoy empezando por el final, como siempre. La única manera de romper una plaga, de romper una pandemia, es haciendo un altar, y ese altar tiene que ser sacrificado, y tiene que ser levantado, y tiene que haber una ofrenda de paz allí, que cueste. Que cueste. ¿A qué altar me refiero? ¿A qué sacrificio me refiero? Hoy vamos a tratar de identificar en la Biblia la necesidad de hacer un verdadero altar de adoración en nuestras casas. Estamos en las casas, estamos encerrados, estamos tratando de mantener nuestras vidas espirituales. Mi oración como pastor es muy simple y estoy muy honesto y además respetuoso de lo que voy a decir. Yo oro de manera sistemática por cada uno de los grupos de la iglesia y Dios a veces me lleva a orar por personas puntuales de mi iglesia, tratando como pastor de cubrir en oración a aquellos que sé que no son de aquellas personas que mantienen la regularidad en el tiempo con sus responsabilidades. Mucha gente, no solamente cristianos, mucha gente a nivel humano les cuesta mantener las cosas en el tiempo. ¿Cómo mantener nuestra vida espiritual activa, viva, esperando en Dios, si cuando estamos en la iglesia nos cuesta? Yo le decía a mi esposa, miraba allí la cantidad de hermanos que están conectados, yo le decía, hoy te tienes que tener mentalizado de que se van a conectar menos que otras veces, porque cuando era el Día del Padre en la iglesia, iba a la mitad de la iglesia. Estaba primero el asadito, primero el saludo, estaba primero la visita. Bueno, hoy estamos en casa obligatoriamente y siempre va a haber un espíritu de distracción para esa vida espiritual. No tengo compromiso, puedo yo ver cómo los hermanos, me tapo hasta acá con la sábana y puedo yo ver cómo los hermanos Puchi cantan en la iglesia. La idea es participar. Yo no vengo a ver el show de los Puchetas. Yo vengo a participar de la oración, vengo a participar de esa oración que hizo Barbie, o que de la declaración profética de Daira, de la guía espiritual que hace Franco en la música. Vengo a escuchar palabras de Dios como el testimonio que daba Laurita al principio. Yo vengo a participar. Para eso me levanto, me baño, me afeito, me cambio ropa. ¿Por qué? Porque no es que yo estoy mirando de lejos. Dios vino hoy aquí, Dios está presente en esta reunión y Dios se merece toda la gloria y el respeto. Altar de adoración en la casa, aun cuando pareciera que es un término simple de vivir, es muy difícil de realizar. Voy a mostrarle por allí, hoy pastores, que cuesta tanto reunir a la familia. Tenés 2 hijos y te cuesta reunirlos. En medio de una pandemia te cuesta reunir a tus hijos. Los viejos de antes tenían 10, 12, 14 hijos y con un grito y con una chancleta de goma, un grito y una chancleta de goma los tenía todos en fila. Sí, es verdad. Con un grito y una chancleta de goma los tenías a todos en la iglesia. El altar de adoración que la familia tiene que realizar para que esta pandemia pueda terminar, empieza en casa. Y
Cuesta. Es que dijimos allí, no te daré ofrenda, Jehová, que no me cueste. Si no es si es sacrificio y no es esfuerzo, no es sacrificio. Sacrificio significa siempre algo que cuesta. Le doy el resumen de lo que pretendo en esta prédica de hoy, si usted quiere. ¿Está bien? ¿Qué es lo que consiguió el rey David con este altar de levantar y dar allí una ofrenda de holocausto y de ofrenda de paz? Consiguió que la plaga cesara. Si Jesús, Rey de Gloria, hace su tarea en el día de hoy y de aquí en más, vamos a ayudar de manera significativa a que la plaga cese. Póngale que usted, porque no le alcanzó la fe, no cese en el mundo. Pero por lo menos va a cesar en el ámbar donde nosotros vivimos y vamos a modificar la condición sanitaria y vamos a poder abrir nuestras iglesias. No tiene por qué solucionarse el problema para los de Indonesia, o para los chinos, o para los yanquis, o para los brasileros. Yo me alcanza hoy con que el AMBA tenga una condición diferente de salud. Mi holocausto, mi familia, mi iglesia puede ayudar a que en el AMBA se solucione el problema para abrir nuestros templos. ¿Verdad? Pero para eso tiene que haber un trabajo previo. Acompáñenme, por favor. ¿Están interesados en hacer cesar las plagas? Puse yo aquí. Quiero escuchar que hubo un amén tremendo en cada hogar y los vecinos dijeron, ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo? No, quiero creer eso, ¿no es cierto? Amén, amén. ¿Estás interesado en hacer cesar la plaga? Amén. Si tu respuesta fue positiva, creo entonces que tenemos cosas para hacer para que esto pase. Además de las recomendaciones sanitarias que ya hemos practicado a diario y que ya tenemos incorporado, existen también estrategias espirituales a realizar. Debemos cada uno de nosotros levantar un verdadero altar de adoración en nuestras casas. Escuche, y en un altar de adoración participan todos. No es que a mí se me ocurre y yo lo hago aquí y mi esposa no puede participar. Y si yo viviera con mis hijos estarían fuera. Esto es familiar, ya se lo voy a mostrar. Eso que debemos hacer será bendición para las siguientes generaciones también. Muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta que ese altar familiar ya lo estamos haciendo de a poquito, con mucho esfuerzo, porque no es fácil vivir en esta vida y en estas circunstancias. Pero comencemos diciendo que no daremos ofrenda a Jehová, que no nos cueste un gran esfuerzo. La relación del pueblo de Dios con Israel era a través del templo. Amén, amén. Cuando haces un altar en tu casa, por dificultoso que sea, con el ejercicio y el paso del tiempo, cada día mejorará más, sin olvidar que esa ministración es tu iglesia. Nunca hemos entendido que por más que tengas una iglesia abierta allí, tu primera iglesia y tu primer altar de adoración es tu casa. Aún, no solamente ahora que la iglesia está cerrada, no, aún con tu iglesia abierta, la primera congregación, la primera familia, los primeros hermanos, la primera cosa que debes cuidar es tu casa. Si tu casa no tiene armonía, ya te lo mostré en algún estudio bíblico en la iglesia, el Espíritu de Dios es un espíritu de paz, no puede vivir en el medio de la rencilla, no puede vivir en el medio de la armonía matrimonial si nosotros nos llevamos como el perro y el gato. No puede el Espíritu Santo establecer su trono, establecer su presencia en el medio de las ofensas, los gritos, los insultos, la ingratitud, los malos tratos. Dios no vive allí, no puede vivir allí. Él es santo y desecha, aborrece y escapa en cualquiera de las manifestaciones de pecado que pueda haber. No, ella no es mi esposa porque yo duermo con ella. Ella es mi esposa porque nos unimos delante del Señor y delante del Señor tomamos un compromiso de respeto, de cuidado los unos por los otros. Entonces, no importa que la iglesia esté cerrada o abierta, nuestro primer compromiso empieza en nuestro hogar.
Cada día mejorará más la administración en tu iglesia, que es tu casa, dejando raíces para las generaciones que siguen. Vamos a ver allí en Éxodo capítulo 12, versículo 3. Vamos a revisar 3 o 4 versículos para establecer a qué es lo que me quiero referir. Voy a usar como base hoy el establecimiento esclavizante de los hebreos allí en Egipto. Y vamos a detenernos puntualmente en una de las plagas, ¿está bien? Amén. Hebreos 12:3. Sí. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el día de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuese tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis cuenta sobre el cordero. Versículo 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ofrendas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Versículo 7. Y tomarás de la sangre y la pondrás en los 2 postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. Salto hasta el 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Así los hombres como de las bestias, ejecutaré mi juicio sobre todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová, le mandó la firma incluso para que no haya duda que él lo dijo. Firmó ahí abajo el Señor, yo Jehová. Versículo 13. Y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis. Y la sangre os será por señal en las iglesias donde vosotros estéis, en la casa donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La palabra hebrea para Pascua es la palabra Pesaj, y significa pasar. La palabra hebrea para Pascua es Pesaj, y significa pasar. Cuando viene el ángel de la muerte visitando a cada casa y mira la sangre, dice: aquí ya pasó, ¿no? Algo pasó aquí, porque ya hay aquí una sangre que me impide a mí ingresar. Esa es la eficacia del versículo 13. Recordemos el versículo 13. Y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá plaga de mortandad cuando hiera la tierra. Amén. ¿No es cierto? Estamos garantizados por la sangre del Cordero. Veamos algo importante. Aunque las plagas vinieron sobre Egipto, no fue sobre todo Egipto. En el Bajo Nilo, donde estaba allí la tierra de Gosén, donde estaba establecido el pueblo hebreo, no se podían manifestar las plagas. Casi todas. Veamos. Usted, pueblo erudito, pueblo bíblico, escuche, mire, me enteré por sonata de la iglesia que todos mis hermanos están todos por vender sus televisores y sus PlayStation. Van a ver, porque están tan abocados a la escritura que la televisión y que las PlayStation les sobran, así que creo que las van a vender, y toda esa plata que saquen de la PlayStation y de la tele la van a dar como ofrenda a la iglesia. Ojalá, pastor, vamos, pastor. ¿Qué hombre de fe que es usted, pastor, Continúo. Me agarró un sueño y de repente... Continúo. Vamos a echar mano a los bíblicos y vamos a recordar un poquito las plagas que tenían allí en Egipto. La primera de las plagas fue la plaga de agua en sangre, ¿se recuerda? Toda sangre, río Nilo, abría la canilla el tipo, le echaba el calefón y ahí abría la ducha y le caía el chorro y era todo sangre por todo lado. Segunda plaga, las ranas. Algunos que hoy por lo menos se harían un festín, porque hay algunos que andan buscando cómo mandar mandallares y las ranas le hubieran venido de manera espectacular.
pero eso será de otra prédica. Número 3, piojos y tábanos. Hoy está un poco aplacada esta plaga porque las clases están suspendidas. Sí, claro, es verdad. Es verdad, es verdad. Porque cuando las clases están activas, esta plaga, ¡ay, mamá! Por Dios. No hay nieto ni hijo que no tenga piojos, por Dios. Es verdad, es verdad. Entonces, Total. número 3, piojos y tábanos suspendidas momentáneamente por la cuarentena. Número 4, moscas. Número 5, muerte del ganado. En aquella tierra, ni un gatito, ni un perro, nada se murió, hermano. Ni una vaca, ni una oveja, nada, nada. Muerte del ganado, allí en Gosén no había muerte. Número 6, úlceras que no se sanaban. Número 7, granizo que varios comentaristas dicen que eran piedras de fuego. Algunos creen que era como una especie de azufre encendido, lo que caía allí cuando la Biblia habla de la plaga del granizo, porque de manera extraña se quemaron las cosas. ¿Cómo se quema con el hielo? Puede ser una manera de quemarse como quema, pero algunos dicen que eran piedras de fuego. Será para estudiar. Número 8, langostas. Usted sabe que a mí me hubiese gustado siempre ser un actor yo si tuviese la máquina del tiempo, iría a aquellos momentos y yo disfrutaría tanto de esa máquina. Yo me imagino, por ejemplo, las langostas. Cuando las plagas de langostas vienen sobre las ciudades, se oscurece de langostas. Es verdad. ¿Sabes lo maravilloso que hubiese sido estar allí bajo la plaga de langosta y ver que de esta calle para allá hay una línea de langostas así, porque nadie, pues, ni una sola langosta podía pasar a un grano de allí donde estaban los hebreos? Había una línea marcada allí y una línea marcada. La geografía de Gosén estaría tan limitada por las langostas en el cielo como la tierra abajo. Es verdad. Porque Dios le dijo, aquí no, y las langostas obedientes, más obedientes que nosotros, no pasaban para allá. ¿No? Dios a nosotros nos dice, no pase para la casa del vecino. Y nosotros no pasamos. No pase para ese cine por... No pase, nosotros pasamos. No pases para ese bar. Y nosotros pasamos. No pases a ese kiosco a comprar. Y pasamos, ¿me entiendes? Esta es la verdad. Bueno, la langosta obediente no pasaba. Y se podía marcar la geografía de la tierra en el cielo producto de que las langostas estaban absolutamente controladas por Dios. Digo, las tinieblas. Sí. Hay algunos que viven en tinieblas, pero eso será tema de otro estudio bíblico, ¿no? Ahora, dése cuenta que la gran mayoría, todas las plagas que yo mencioné hasta ahora, estaban limitadas por los límites geográficos. Ni las tinieblas, ni las langostas, ni el granizo, ni las úlceras, ni la muerte del ganado, ni las moscas, ni los piojos, ni la rana, ni la sangre, no afecta. Los límites geográficos era el límite donde ellos tenían que estar allí establecidos. No podían, no afectaban a Gosén donde estaban los hebreos. Pero hay una plaga que no respetó nada. Mire, debe haber sido maravilloso, como le dije, ver las langostas y allí arriba, yo me hubiera maravillado, yo hubiera muerto. Yo creo que el faraón me hubiera querido ejecutar porque yo me reía de lo que le pasaba al tipo, pero esa será otra historia. Todas las plagas eran detenidas o determinadas por los límites geográficos, menos la última. Entienda, las fronteras, escuche, el que tenga oído para oír y asociar, escuche y asocie. Entienda, las fronteras no sirvieron de mucho, ni los controles sirvieron de nada. No importa si cerramos aeropuertos, no importa si cerramos fronteras, no importa si cerramos embajadas, no importa nada. Nada detuvo a esta plaga. Escuche, esa plaga se detenía de otra manera. Las características de esa plaga nos permiten ver la similitud con las plagas modernas. Y estoy hablando de la muerte del primogénito. Las plagas son plagas y deben ser detenidas por quien tiene poder para hacer. Las plagas son plagas y deben ser detenidas quien tiene poder para detenerlas. Y esa es la iglesia. El rey David, como jefe del pueblo de Dios, tuvo la estrategia, hizo lo que debía y la plaga cesó.
Y ese era un hombre con el corazón, con el corazón afectado por Dios. ¿Y nosotros acaso no tenemos el corazón afectado por Dios? Nosotros también tenemos poder para detener cosas mayores que las que yo he hecho, vosotros sabéis, porque yo voy al Padre. Esa es una promesa de Jesús para mí. Si Él pudo parar el viento, yo puedo parar esta plaga. Vive mi Dios que lo creo. Continúo. Comparemos un poco y al final usted verá si es eficaz o no. Vamos a comparar un poquito la plaga de el primogénito, la muerte, con la COVID-19. ¿Le parece? Total, está tan de moda. Ya sé que hemos escuchado hasta el recansancio del COVID. Vemos COVID-19 como los hebreos, como los egipcios veían allá las ranas y las moscas, bajo la cama, en la cocina, en el baño, en las sábanas. No lo había pensado. Ranas por todo el agua. Nosotros sabemos COVID de acá, COVID de allá. Prender la tele y para lo único que cambian la noticia es para decirte que tal país aceptó el aborto y para decirte que tal país aceptó el matrimonio igualitario y después vuelven a hablarte del COVID-19. Sé que estamos saturados, pero me parece que esto puede ser educativo. ¿Está bien? La primera de las características de aquella muerte, estoy hablando de la muerte del primogénito, es que era una muerte selectiva. Una muerte selectiva. No atacabas a todos por igual, solo a los primogénitos. Pero murieron más de lo que generalmente nosotros consideramos. A nosotros los evangélicos, nosotros estamos tratando de salir de la media evangélica. ¿Usted se da cuenta de eso, no? Que se murieron todos los primogénitos. Y nosotros lo único que pensamos, claro, se le murió el primer hijo a los que estaban ahí. Pero, veamos, se murieron más personas de las que nosotros nos imaginamos. Primogénito, primer hijo que uno tiene, ese es el primero de mi generación. O sea, yo estoy aquí, está toda la familia, usted sabe que los hebreos eran familiares, el padre tenía ahí a su hijo y al otro hijo y al otro hijo con toda la familia. Usted sabe que ese era el estilo hebreo, ¿no es cierto? Primogénito, primer hijo que uno tiene, ese es el primero de mi generación. Pero ¿y el primero de mi casa? También era primogénito. O sea que se podía morir el pequeño, porque es el primero que yo tuve, pero se podía morir mi padre. Pero si no tuviese mi padre y hay uno más viejo que yo, ¿cuál es el primogénito de esa generación? Ese que queda. Primogénito es el primero. Entonces se podía morir el viejo. Si el viejo ya, viejo se había muerto, quedaba el otro. Se podía morir ese o se podía morir el primero de los hijos que yo tuve. Entonces no se murió por casa solamente había un muerto. No sabemos cuántos. Puede haberse sido el primer hijo y mi padre. Ya tenés 2 muertos allí. O sea que hubieron muchos más muertos allí por la muerte del primogénito de lo que nosotros superficialmente entendemos cuando estudiamos las plagas de Egipto. El más viejo de ahí es el primogénito de esa línea genealógica. Esa plaga estaba amenazando a los más viejos de esa casa y también estaba amenazando a los más nuevos, a los más jóvenes. Es igual que el COVID-19. Inicialmente, ¿quién era lo único que se moría? Los viejos. Y después resultó que nos vimos dando cuenta de que no solamente afectaba al más viejo, sino que también afectaba al hijo de ese viejo, porque la mortandad hoy está entre los 35 y los 45 años, ese es el mayor número de muertos que hay. O sea, se está por morir el viejo y el primer hijo de ese viejo. En líneas generales, por supuesto, ¿no es cierto? Éxodo 12:12 dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré al primogénito de la tierra, así de hombres como de bestias, y ejecutaré mi juicio sobre los dioses de Egipto, yo Jehová. Yo pasaré aquella noche, ¿no es cierto? Noche, oscuridad, poca visión, invisible. ¿No podría la Biblia decirnos hoy, yo pasaré por allí y mataré microscópicamente? No, porque el microscopio no se conocía. Noche invisible. Póngame, escuche lo que yo tengo aquí.
de noche, oscuro, invisible, no se puede ver. Sería un ataque invisible, imposible para la época de identificar de otra manera. Era un ataque invisible, era un ataque que no se podía ver. El COVID-19 sabemos que está, y es un ataque invisible. De repente nos dimos cuenta que más de 180 países estaban infectados de COVID-19. Nunca nos dimos cuenta cuando llegó. O si nos dimos cuenta, era un ataque invisible que no sabían nunca por dónde aparecía, y hoy estamos como estamos. Era un ataque invisible también, como allí en Egipto. Animales y bestias. ¿Te acuerdas que decía el texto? Sí. Así de hombres como de bestias, ¿verdad? Iba a atacar este bichito. Bien. Sería un ataque invisible, dijimos recién. Animales o bestias. Dicen que todo esto comenzó con un murciélago. Y que después del murciélago algunos dicen que se pasó a una serpiente o a otro tipo de animal, y después se pasó a otro tipo de animal. Aclaro, otro tipo de animal, no me estoy refiriendo a los humanos. Alguien dijo muy ciertamente el otro día algo muy interesante. Hago un paréntesis, usted sabe que a mí me gustan los paréntesis, ¿entiendes? Hago un paréntesis. Los médicos convencieron al 70% de las personas que hagan cuarentena. Los médicos. Ahora falta que los veterinarios convenzan al otro 30%. Bien, animales y bestias. Dicen que comenzó con un murciélago, del murciélago a otro animal, y después se mutó. Hemos tenido coronavirus. La gripe es parte de esa familia coronavirus, la influenza es parte de esa... No, pero llegó un momento en que este bichito mutó de tal manera que ya podía atacar a los humanos de una manera más potente. Esto es claramente un juicio de Dios, y ahora en Egipto también lo era un juicio de Dios. Estamos invadidos por información del COVID-19. Solo cambian las noticias para hablarnos de homosexualismo, matrimonios igualitarios que se oficializan, marchas del orgullo gay como se hacen en muchísimos países, o otra información que dice que tal país o tal idea o tal congreso está tratando del aborto legal, para lo único que nos cambia la noticia. ¿Será coincidencia que estos son los mismos países, y esto yo se lo dije a usted hace mucho rato, será coincidencia que estos son los mismos países que más apoyo le han dado a la inclusión, en todo tipo de sentido de la palabra, al aborto legal? Esto es real. Los países que más claramente y más prontamente aceptaron el matrimonio igualitario, aceptaron el aborto, son los países que más han sufrido la pandemia de muerte con respecto al COVID-19. Italia, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, por nombrar solo algunos. Los países que más le dieron importancia a ese tipo, o más libertades a ese tipo de situaciones, son los que más han sufrido. ¿Será coincidencia? No lo sé, pero sí que hay un punto de contacto ahí en eso. Permitimos derramar sangre inocente de miles y de miles y de miles de niños abortados. Usted dio una listita allí de promedio, más de 12 millones de abortos. ¿No clama esa, según la Escritura, no clama esa sangre desde la tierra hacia el cielo? Claro que clama, y lo hace de día y de noche, claro que lo hace. No se puede tardar una respuesta del cielo a semejante matanza. La sangre de los inocentes clama, dice la Biblia, y la Biblia dice que Dios da respuesta a ese clamor. Yo creo que Dios fue demasiado paciente, debería habernos mandado azufre encendido para acá, para abajo, hace rato, hermano. ¿Cuánto hace que venimos luchando con estos pecados? ¿Cuánto hace que para el hombre es absolutamente fácil decir que lo que es bueno es malo y lo que era malo es bueno? Cambiar esto. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la destrucción de la tierra en Isaías? Pisotearon el derecho, pisotearon las leyes. ¿Se recuerda que lo estudiaron? Bueno, es esto. Yo creo que Dios se fue demasiado paciente, porque debería habernos empezado a sacudir la teja hace mucho rato. Lamentablemente, hoy, escuche lo que le voy a decir, lamentablemente el lugar de mayor peligro para un bebé hoy es el vientre de su propia madre.
Piénselo. Más de 12 millones de abortos en ese lapso de tiempo. Lamentablemente, el lugar de mayor peligro para un bebé hoy es el vientre de su propia madre, cuando debería ser el lugar de mayor protección y de mayor seguridad. Sin embargo, hoy ya no lo es. Esta epidemia es un juicio de Dios para esta generación tan perversa que nos ha tocado ser parte. Otra cosa importante, miren, póngame atención. Y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, decía el versículo. Miren, en Egipto, cada una de las plagas estaba pensada por Dios para humillar a los dioses egipcios. Esto usted lo sabe, todo el mundo lo sabe. Cada plaga estaba destinada a romper las seguridades de aquellas personas que tenían en aquellos ídolos. Pero esta última plaga destruyó los dioses de Egipto. Los otros se lo habían... Esto destruyó los dioses. La última plaga no solamente los atacó y los dejó en ridículo, sino que la última plaga destruyó esto. Pero esta última plaga destruyó los dioses egipcios. Algunos comentaristas e historiadores dicen que las estatuas fueron descabezadas o hechos polvo de cada una de esas representaciones el día que murió el primogénito. O sea, no fue solamente contra los dioses mismos y lo humano, sino también destruyó todas aquellas estatuas o esfinges que estaban hechas por allí, simbolizando sus propios dioses. Historiadores dicen que todas estas estatuas fueron descabezadas y desmenuzadas en aquella misma ocasión. Vino un juicio sobre todas las personas que tenían confianza en ellos. Juicio sobre aquellos que la persona descansaban en ellos. Esto es lo mismo que pasa con la gente de hoy en día. Para seguir la comparación, analicemos un poquito. ¿Cuáles son los dioses modernos? El dios moderno por excelencia es el dios Mamón, que es el dios del dinero. ¿Verdad? El dios Mamón es el dios del dinero. La gente confía en el dinero. Mientras el dinero esté en la cuenta bancaria, mientras el dinero esté en el mercado pago, mientras el dinero esté en la cuenta de billetera electrónica, mientras el dinero esté allí en el cajero automático de los planes sociales, mientras el dinero esté allí, la gente no tiene mucho problema con la fe. Mucha gente que yo conozco, cuando se le termina el dinero, juntamente con ellos se le termina la fe. ¿Cuál es su Dios? ¿Cuántas veces le hemos dicho, dime cuáles son el orden de tus prioridades y yo te diré cómo se llama tu Dios? La gente le interesa la guita. La fe está en un segundo o tercer plano. Dios está lejos de aquella vida, de aquellas personas que se dedican como prioridad a su dinero. Mire, había una disputa ilógica en muchos gobernantes. De hecho, estamos viendo los desastres en algunos países vecinos, como por ejemplo Estados Unidos. Donald Trump se llama cristiano, escúcheme una cosa. Sale y revolotea la Biblia, como la golpista de Bolivia, sale y revolotea la Biblia. Por Dios, ensucian el nombre de mi fe. Ahí tiene a Bolsonaro, que pasaron el 1.000.000 de contagios y hubieron 54.000 en un día. Miles de muertos. ¿Por qué? Porque la disyuntiva es, ¿qué protegemos? ¿La economía o protegemos la salud de la gente? Bolsonaro, al igual que Macri, por ejemplo, nombrar a algunos gobernantes, como lo dijo Donald Trump, como lo dijo en su momento Boris Johnson, que se mueran los que se tengan que morir. Que se mueran los que se tengan que morir. Porque no podemos dejar que la economía se rompa. ¿Cuál es su Dios? El dinero. El dios Mamón es el dios del dinero. Confían en el dinero. Hombres que por su dinero se creen dioses. No respetan leyes, no respetan personas, no respetan los años, no respetan los viejos, no respetan nada, porque como ellos tienen dinero, pareciera que están sobre las leyes. El único que está sobre la ley es Dios. Son dioses ellos mismos. Confían en sus empresas, en las multinacionales, confían en los mercados, están atentos a los mercados, confían en sus negocios.
En todos estos confiaban en su poderío, en toda la gloria que esto les da, y hoy están siendo castigados fuertemente. Todos estos inmovibles que no se movían ni con un terremoto, hoy están sufriendo porque Dios está atacando a su primero y verdadero Dios, que es el dinero. Los mercados del mundo cayeron, la economía de los países industrializados cayeron, las economías poderosas cayeron, las empresas cayeron, todo el mundo sufre porque Dios le dio un golpe al Dios de este siglo, y eso es el dinero. Hemos dicho muchas veces que el dinero es el Dios para mucha gente. Continúo. Los poderosos hoy sufren mucho más que los humildes. Porque a usted a lo mejor ahí le van a bicicletear para pagarle su sueldo completo. Pero usted está acostumbrado a pilotearla. Pero aquellas multinacionales que no pueden trabajar, aquellas multinacionales que cayeron sus acciones, aquellos que por día pierden millones de dólares. Cuando no había las grandes depresiones económicas del mundo, miles de personas se han suicidado. ¿Usted cree que ahora no va a pasar lo mismo? Los poderosos sufren más que los humildes en este tipo de pandemia. Dios está golpeando al Dios de este siglo, ese es el dinero y los negocios. Veamos las recomendaciones de Dios para evitar esto, porque esto se puede evitar. ¿Cómo se puede evitar esto? Y ninguno de vosotros salga de las puertas de sus casas hasta la mañana. ¿Hasta cuándo? Hasta que pase la peste. Era la recomendación de Dios para ellos. Es la recomendación de Dios para nosotros. Abro un paréntesis importante. Esta pandemia y esta cantidad de malas noticias nos puede estar dando la más importante de todas. Porque nosotros, como seres espirituales, como conocedores de las Escrituras, como conocedores de las promesas, como conocedores de las profecías, nosotros tenemos que leer todo el cartel con visión de Dios. Porque si nosotros tenemos una visión absolutamente horizontal de la cuestión y no vertical de la cuestión, entonces somos igual que los seculares. El secular está sufriendo por su dinero, el secular está sufriendo por la plaga, el secular está sufriendo por su trabajo, pero dice la palabra de Dios que Jehová es nuestro proveedor, Él es nuestro guardador. Nosotros podemos mirar esta pandemia, que definitivamente no hay duda alguna que es un juicio de Dios para tanta mortandad de infantes, mortandad de aborto, para tanta asquerosidad que tiene que ver con todo lo que ya hemos nombrado, que es un juicio de Dios, no hay duda alguna de esto. Esta pandemia y esta cantidad de malas noticias nos pueden estar dando la mejor de las noticias para nosotros, que Cristo Jesús está a las puertas y se lo voy a mostrar. Génesis capítulo 12 nos muestra que Dios, diciéndole a Abraham, sal de la tierra de Ur de los Caldeos, deja tu parentela y prepárate para salir. Génesis 12. Éxodo capítulo 12 le está diciendo a los hebreos, sal de la tierra, sal de allí de Egipto, sal de allí. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ella, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Esto es Dios sacando a su pueblo, es Dios preparando a su pueblo. ¿Cómo se prepara la salida y cómo se apaga la pandemia? Haciendo altar de su casa. O sea, viviendo y siendo verdaderos hijos de Dios. No solamente que estamos aquí arranados, echados en el sillón, esperando que a alguno se le ocurra romper alguna ley para ir allí a abrir el templo. Y vemos, si total el hermano se infecta o el hermano se muere, tenía poca fe. O estaba lleno de pecado, es lo primero que vamos a decir. Nunca vamos a decir fuimos irrespetuosos en no cumplir lo que el gobierno o el consejo de Dios te está dando. En estos términos bíblicos, esto se llama principio de dolores. Es profético todo lo que está sucediendo en este minuto. ¿Se recuerda el sistema de la minorá que hemos utilizado para aprender? Sí. La minorá, ¿no es cierto? En una patita tenemos aquí Dios marcando personas, marcando familias. En la otra punta de la minorá
en el final de esta cuenta tenemos al anticristo marcando personas. El Señor marcando con la sangre las casas de su pueblo. Dios, escuche, Dios siempre nos ve como familia. Dios siempre nos ha visto como familia. Siempre Él nos trata y nos considera como familia. Yo esto lo he aprendido hace muchos años porque siempre digo que me resisto a creer que mi esposa va a ser una mujer muy distante en el cielo después de haber vivido 50, 60, 70 años juntos. El Dios es demasiado familiar para que eso pase. Bien, Dios siempre nos ve como familia. Vemos a Dios uniendo familias y el diablo tratando de separarla. Esta es la actitud también de la parte de la guerra espiritual. Así de sorpresivo también será en el tiempo de Cristo. Escuchen lo que voy a leer acá. Éxodo capítulo 12, versículo 34 dice: y llevó el pueblo su masa antes de leudarse, sus masas envueltas en sus sábanas sobre los hombros. ¿Se acuerda que cuando pasó la plaga, la 10, se le muere los primogénitos, se le muere el hijo al faraón? Sí. Bueno, la película muestra que al día siguiente, porque algunos hermanos no vieron acá, pero vieron la película. Entonces, la película al día siguiente, ¿no es cierto?, se presenta a Moisés allí y le dice, bueno, sí, mirá, tengo acá a mi hijo muerto y está allí en el trono con el hijo así, ¿se recuerda? Sí. Bueno, pues la Biblia pareciera que dice otra cosa. Pareciera. Por ahí sí. Yo estoy aquí mal informado, pero veamos. Veamos. 12:34 y llevó al pueblo. ¿Usted está diciendo que dude de la tele? No. Cuando la leí, cuando la escuchaban, ahora están solo leyendo. Escuche. Está bueno. Versículo 34. Y llevó el pueblo sus masas antes de que leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. Versículo 39. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlo fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para preparar comida. Versículo 31. E hizo llamar Moisés a Aarón de noche. Se le muere el faraón, al faraón se le muere el hijo, y en ese mismo momento, con el hijo muerto en su casa, de noche, hace llamar a Moisés y le dice, quiero que se vayan ya de mi tierra, ya, ahora. Vosotros, Israel, vayan a servir a su Dios como fueron dichos, de noche. Por eso los versículos anteriores dicen esto. Repito, el versículo 34, y llevó el pueblo sus masas, antes que leudase, sus masas envueltas en sus sábanas, sobre sus hombros. Estaban allí preparando las pizzas, como cuando usted hace esa bola de masa, ¿no? Y está la Nuni ahí preparando la salsa, ¿no? Y de paso ya abrió la cerveza como para ir matizando, ¿vio? Abre la cervecita, allí está, y de repente viene el gobernador y le dice, ya, todo para afuera, ya, quiero que se vayan ya. Entonces, ¿qué hace usted? Agarra la sábana, pone toda la masa allí. Espero que hayan elegido sábanas limpias, porque si era la misma que estaba usando, va a ser un problema. Bueno, eso será análisis de otra predicación. Pero lo cierto es que ponen allí, mire lo que dice, llevaron el pueblo sus masas, antes que leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. 39, y cocieron tortas, después, sin levadura, de la masa que habían sacado de Egipto, perdón, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios, no habían tenido tiempo para preparar su comida. Los corrieron, los echaron, los empujaron, quiero que se vayan, pero ahora, ya quiero que se vayan. 31, hizo llamar Moisés a Aarón de noche y le dijo, salid en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habíais dicho. Usted que es un tipo re vivo, o sea, usted es re vivo, no sé si me explico. Escuche, ¿con qué asocia usted a una persona que va con un bulto sobre los hombros de noche, agazapado y corriendo? No es un tipo con un ladrón. Si no es Papá Noel, con un ladrón. Si no es Papá Noel, con un ladrón. No era Navidad. Escuche, bueno. Como ladrón en la noche, así será la venida del Hijo del Hombre. Esta es la manera.
apresurado, apresurado. Ese pueblo salió allí, como anuncia el Señor, que va a ser como ladrón en la noche, va a ser de repente vas a tener que salir. Todo esto y más tiene un significado profético, que Cristo está por venir. Éxodo 12:35. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata, oro, vestidos. 36. Y Jehová dio gracias al pueblo delante de los egipcios y le dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Que como ya hemos dicho en otra ocasión, esta es ni más ni menos que una indemnización por tantos años de esclavitud que nunca le habían pagado. Y allí sacaron toda esa riqueza. Esta era una indemnización por tantos años de trabajo no cobrado. Esto significa que la novia debe asomarse, debe preparar sus joyas para la salida. ¿Se acuerda de Génesis 25? Cuando Abraham toma a su siervo Eleazar, lo manda allá a la tierra a buscarle novia para Isaac, su hijo. Sí. Bueno, Abraham, tipo de Dios, Eleazar, tipo del Espíritu Santo, Isaac, tipo de Cristo, y la novia que fueron a buscar, tipo de la iglesia. ¿Cómo fue? ¿Cómo la adornaron a la iglesia cuando iba a venir para acá? Eleazar llevaba una serie interminable de joyas. Las joyas la adornaron para poderla traer y presentársela allí al novio, para que el novio la presentara delante de su padre. Eso sucedió en Génesis 25. Ahí tiene una prédica, si usted quiere, que ya le va a tocar pronto. Ahí tiene ahí usted, Dios en Abraham, Isaac, Cristo, Eleazar, el Espíritu Santo, y la novia, la iglesia de Cristo. Allí tiene los 4 elementos para la prédica. Bueno, cada vez que la novia se pone joyas, es porque está de salida. Cada vez que su señora se pone arito y se perfumea y se pinta los labios y se pone lo mejor que tiene, es porque está de salida. Se perfumea, dijo. Entonces, nosotros debemos empezar a organizar la salida porque Cristo está a las puertas. Volvamos un poquito al eje de la cuestión. El consejo de Dios era, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, o sea, hasta que pase la pandemia. Pregunta, ¿con solo estar dentro de la casa la plaga del primogénito pasaba de largo? Ah, vos metiste acá adentro y ya está. ¿Alcanzaba con eso? No, la respuesta no, había que tomar un cordero. El jefe de familia tenía que separar un cordero que ya había separado previamente y lo tenía guardado ahí para el día 14. El cordero cubría, escuche qué interesante, el cordero cubría la cuota de justicia demandada por el juez que había mandado al ángel de la muerte. Segundo, el cordero cubría la cuota de sangre que necesitaba aquella casa para no entrar el ángel de la muerte allí. Usted tenía que estar allí piola, tranquilo, panza arriba, así, viendo la tele, disfrutando del Netflix. No, usted tenía que hacer algo. Usted tenía que preparar el cordero. Juan 1:29 dice, usted sabe que allí habla JB, ¿no? Nuestro amigo JB. ¿Sabe quién es JB, no? Y el siguiente día vio Juan el Bautista, a Jesús, que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero era, ¿no es cierto?, Cristo. Con su marca, con su señal, nos deja exentos del juicio y de la muerte. Amén. 12:13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. La marca que nosotros debemos ostentar es la sangre de Cristo. Qué importante detalle, las señales no son en la iglesia, las señales son en las casas. La señal siempre ha sido en las casas. Los que dos están los dos están en una cama, uno no se va a acostar a la iglesia. El uno se lo ha tomado, el otro uno que está en el techo. No, la gente no se va a subir arriba. Siempre Dios ha hablado de las casas. Qué importante detalle, que las señales no son en la iglesia, sino en las casas.
¿Alcanzaba solo con quedarse en casa sin ninguna preocupación? No, no alcanzaba. Hebreos o egipcios, por igual, si la sangre no estaba en los dinteles y en los postes de las puertas, el ángel mataba al primogénito de los que estuvieran dentro. Razone conmigo. Razone que esto es importante y este es el cúmulo de la cuestión. ¿Qué hay en el dintel de tu casa? Si usted sale para afuera de su casa, hoy no se usa tanto, pero de un par de años para atrás, era característico y prioritario que en el dintel de su casa, que es la parte de arriba, ¿qué se ponía? El número de su casa. Hoy somos más top, hoy somos más chetos y lo ponemos acostado, algunos lo ponen medio de lado, otros los pintan, pero inicialmente se ponía ahí arriba el número. El número ese es una identidad. Es identificatorio, ahí te va a llegar la cuenta del Netflix, te va a llegar la cuenta del cable, te va a llegar la cuenta de los acreedores, te va a llegar la cuenta del juzgado cuando no pagué, ahí te van a identificar, acá vive fulano de tal, es identificatorio, el dintel es identificatorio. La sangre de Cristo será nuestra identidad, la gente nos ubicará por eso. Yo les dije que le voy a mostrar y usted va a poder, o cada uno de mis hermanos va a poder identificar si verdaderamente la sangre de Cristo vino a tu vida alguna vez. Antes, la identidad era la iglesia. ¿De qué iglesia es usted, hermano? No, yo soy de los bauticostales. Allá nosotros le damos importancia a la Escritura y le damos importancia al Señor, al Espíritu Santo. Ah, no, yo soy de la línea de los bautistas, hermanos libres, yo soy de la línea de la palabra. Ah, no, esos son muy aburridos, los bautistas y los hermanos libres, y esos no tienen el espíritu, y yo soy de la iglesia pentecostal porque ahí está el fuego, gloria, aleluya. Pregunto yo, ¿quién se imaginó hace 3 meses que todas las iglesias del mundo estarían cerradas 3 meses después? Al mismo tiempo, ¿estarían todas cerradas? No nos preparamos tanto tiempo pensando que algún día vendría una persecución y vendría un anticristo de 3 metros grandote, con un ejército lleno de camiones, todos así con máscaras y antigases. ¿No? ¿Se acuerdan cómo lo mostraban estas representaciones apocalípticas no hace mucho tiempo? No voy a dar nombre. ¿No? ¿Se acuerda? Y todos así los soldados y los cristianos corriendo y saliendo de las iglesias y metiéndose en sus casas y escondidos allí. ¿Se acuerda que hacían esas representaciones? Pensamos algún día que vendrían persecuciones dirigidas por un gran anticristo visible. Muchos ejércitos enemigos persiguiéndonos y nosotros escondidos en nuestras casas y orando allí escondidos en un rincón cuando oramos. Eso nos imaginamos mucho tiempo. Hicimos prédicas de eso, hicimos gala, prepárate para cuando te persigan, cuando tengas que sufrir por causa de Cristo, cuando te separen de tu familia por causa de Cristo, cuando se rompa tu economía y no tengas para comer por causa de Cristo. ¿No dijeron eso? ¿No dijimos eso? Muchas veces. Ya estamos cerrados. Ya estamos cerrados. Ya hay gente que tiene necesidades de alimentación. Ya estamos cerrados sin un solo soldado, sin un solo tiro, sin una sola presentación de la milicada enfrente de mi casa, sin un anticristo visible. Ya la identidad no es la iglesia, porque hoy por hoy, lamentablemente, y por lo menos ahora, usted no puede decir yo soy de los bauticostales. ¿Cuál es su identidad hoy? Ya no es la iglesia la identidad, porque por ahora ninguna iglesia está abierta, por lo menos por ahora. Cristo se nos mostrará en las iglesias y mostrará en las casas. Tiene que saber aquí, ahora, que yo soy evangélico. ¿Por qué? Por mi manera de vivir. Yo le muestro algo más interesante. Esta es la forma en que la gente verá y reconocerá a Cristo en nosotros. Dios quiere que todas las familias estén en casa, en unidad. Escuche, en unidad. En unidad. Orando juntos.
tomando mate juntos, planeando juntos, viendo cómo vamos a salir de esta juntos. No insultándose los unos con los otros, como sé que le pasa lamentablemente a algunos de nuestras iglesias. No a los gritos, uno haciéndose el faraón o el otro haciéndose la mujer rebelada del movimiento femenino. No dándole las responsabilidades a los hijos que cuidan a los más pequeños cuando los grandes fueron los que tuvieron los hijos. Estoy hablando de un diseño divino. Estoy hablando de una verdadera familia cristiana que estén en casa, en unidad, armonía, preparándose para la salida. Estamos hablando de que Jesús, Rey de Gloria, puede hacer algo para que esta pandemia se calme, pero para ello tiene que haber un altar familiar, para ello tiene que haber una armonía, tiene que haber una honestidad de nuestra fe, una honestidad de nuestro análisis. Yo sé que ahí habrán hoy por hoy ahí en casa, ni siquiera te dan bolilla de lo que yo estoy diciendo, yo lo sé. Pero estoy hablando de que esto puede ser cambiado cuando Jesús, Rey de Gloria en su totalidad, pueda armar un altar familiar en su casa donde verdaderamente se ore, donde cuando yo me enoje cierre mi bocota y no ponga a insultar a nadie, y cuando la señora no quiera cocinar, tenga que hacer el esfuerzo de cocinar, y cuando se trate de direccionar a los hijos, sea en santidad con palabra de Dios. Y no vivir simplemente como mundanos metidos en una casa porque no tenés otra opción. Dios quiere que toda la familia esté en casa, en unidad, armonía, preparándose para la salida. Todos los días estamos haciendo un altar familiar de a poco. ¿Sé cuánto cuesta? Cuesta mucho. Porque nadie quiere ser menos, ni en la familia soy. Es que no le daré ofrenda a Jehová que no me cueste. Si no cuesta un sacrificio, entonces no es ofrenda ni es altar familiar. Tienes 2 hijos y no los puedes juntar. Vale la pena el esfuerzo. Dios mira a las personas como familia, nunca en forma individual, nunca. De hecho, a su propia iglesia la ve como una familia, pues le llama la familia de la fe. Recuerda, Dintel, identidad, ya te lo dije. Las puertas significan autoridad. La mujer virtuosa en el capítulo 31 de Proverbios, versículo 26, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Las puertas es autoridad. La puerta es autoridad. Yo te invito a prepararte en tu casa, con tu familia, en un altar familiar, congregando desde tu casa, orando desde tu casa, alabando desde tu casa, poniendo santidad desde tu casa. Retomando el diseño divino roto por el enemigo de hace tanto tiempo, tu familia volviéndose a formar de forma divina, cada pieza de la familia en su lugar. Y aquí viene la reflexión para terminar, que le tengo a los más jóvenes. Esta reflexión quiero dársela a los hijos, nietos, jóvenes, adolescentes, casados o solteros, porque hay gente que son jóvenes que están ya casados. Este es un mensaje de Dios para ustedes y usted sabe que yo no uso muy frecuente este tipo de palabras. Jóvenes, nietos, hijos, sé que está de moda contestarle mal a los padres. A los padres, a los abuelos y a los mayores. Sé que está de moda ser irreverente, irrespetuoso e inclusive altanero. Sé que crees que porque creciste un poco y ya trabajas o tienes una monedita o crees que ya tienes tu propia vida realizada. El Señor dice, si no vas a respetar a tus mayores, entonces mejor me los llevo. Lo hizo ahí en la pandemia, lo hizo en la pandemia de Egipto y lo hace en la pandemia del COVID-19. Te mostré que no solamente se morían los hijos allá en Egipto, sino que se morían todos los primogénitos y ahí estaban los viejos también. Si no vas a respetar a tus mayores, entonces mejor me los llevo. Si no vas a honrar a los mayores, entonces me los llevo, porque yo sí los honraré y los amaré como ellos se merecen después de tanto trabajo. Digo yo, Dios es el que es dueño de la vida, permite la muerte de unos y de otros. Uno de los lugares más afectados por las muertes de esta pandemia moderna, ¿no han sido los geriátricos?
¿Cuántos hijos abandonaron, entre comillas, a sus padres metidos en ese geriátrico? Cambiaron a su padre por una cuota de dinero. ¿Cuántos viejos que se murieron en los geriátricos por el COVID-19? Dios prefirió llevárselos porque estaban en soledad, en angustia, enfermos sin que nadie los visite, a expensas de una persona que le pagan. Y usted sabe cuál es el trabajo del asalariado. El asalariado hace lo que le corresponde. El que te cuida por amor tiene esa calidad de cuidado y de atención. ¿Cuántas veces Dios habrá permitido que el fallecimiento de esos viejos de los geriátricos en esta pandemia del COVID-19, porque esos viejos habían sido maltratados, olvidados, tratados como inútiles? Este viejo no entiende nada, este viejo lo único que hace es estorbar, a tal punto que prefieren muchas familias llevarlos a un lugar donde otros los atiendan después que dieron los viejos lo mejor para ellos. La pregunta sigue siendo vigente. Si no van a respetar a sus mayores, entonces mejor me los llevo. Esto lamentablemente también pasa en la iglesia evangélica. Empecemos a recuperar la línea de autoridad que Dios nos ha establecido en su palabra. El dintel, la parte superior, para que no se te olvide nunca lo que es dintel, pasar por una puerta bajita, donde vos seas más alto y te vas a marcar acá el dintel, no con la sangre de Cristo, pero no te vas a olvidar nunca lo que es el dintel. El dintel es autoridad, es identidad, allí te pone tu número de su casa. La gente nos reconocerá por lo que pensamos. La gente, la marca de Cristo estará en mi dintel, estará en mi frente, estará en mi parte alta, porque yo seré identificado en esta pandemia de cómo pienso. La gente me reconocerá cómo pienso y cómo defino ciertas cosas. La marca de Cristo la verá la gente porque yo actuaré de una manera diferente. Los postes, los laterales se identifican en la Biblia con los brazos y significa todo lo que yo hago. Los laterales, todo lo que yo hago. La sangre de Cristo se verá en esto de lo que yo hago, porque estaba en los postes. La sangre de Cristo se verá en lo que yo hago. El mundo reconocerá mi vida y mi señal de Cristo por lo que yo hago. El mundo me reconocerá por lo que yo pienso y por lo que yo hago. Mi vida, verás en mi vida y en ella la marca de la sangre de Cristo que me ha limpiado de todo pecado, que ha cambiado mi manera de pensar, que ha cambiado mi manera de actuar, que todo lo que yo hago es para la gloria del Señor. Cada uno de nosotros que pretende ayudar a que esta pandemia se termine y que estamos diciendo que debemos establecer un altar de adoración en nuestras casas, porque de esta manera descubrió el rey David que separó la peste que había allí en Israel. Hizo un altar de sacrificio, un altar santo para Jehová tu Dios, y eso consiguió que se frenara aquella pandemia. ¿Cómo te comporta cada uno de nosotros con su hijo? ¿Cómo se comporta tu vida con aquellos que no los pariste vos? Aquellos que te vinieron con el paquete. ¿Qué tipo de respeto tenés por aquellos que son hijos adoptados o que te vinieron con el nuevo matrimonio que tuviste? ¿Cómo tratas a tu propio hijo? Decirle al hijo todo que sí, no es amarlo. Dios me dice a mí más veces que no, que a veces me dice que sí. Y Dios me ama a tal punto que entregó a mi hermano Jesucristo por mí en la cruz. ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Crees todavía esa ridiculez que nos enseñaron de que los padres no le deben pedir disculpas a los hijos? Si yo me equivoco con mi hija, yo le tengo que pedir perdón. Porque la palabra de Dios dice que el que se humilla será enaltecido. En esto se verá la sangre de Cristo. Te dije, yo te voy a mostrar una regla para que veas si de verdad alguna vez te salpicó la sangre de Jesús o simplemente escuchaste hablar de ella. ¿Cómo está tu casa hoy? ¿Cómo está establecida en ese diseño divino tu familia? Porque el altar familiar debe ser familiar. Debe ser en santidad, en armonía, en búsqueda para que esta bendita pandemia termine de una vez y podamos abrir nuestra iglesia para poder ir a darle gloria como se merece nuestro Dios. Pero depende de cada uno de nosotros, no solamente el pastor o la pastora, o los líderes, o los que ayudan a trabajar, tienen que hacerlo. Cada miembro, cada persona que se jacte de ser cristiano, cada persona que se jacte de ser miembro de Jesús, Rey de Gloria, debe hacer y poner su cuota para expandir, para tapar, para parar, para anular esta bendita pandemia que tiene cerrada nuestras iglesias.
Pero esta es una de las mejores maneras que la Biblia te va a mostrar si alguna vez la sangre de Cristo llegó a tu vida. Para eso hay que vivir en santidad, en armonía, saber cerrar la boca, saber pedir perdón, orar cada día, estudiar la palabra, vivir por ella, extender la mano al que lo necesita. Nos reconocerá por lo que pienso y por lo que hago. Nosotros, sin que ustedes sepan como iglesia, y lo digo a modo de información, no a modo de elogio, hemos estado repartiendo en mercadería a algunos vecinos aquí que no creen como nosotros. Pero que mi esposa vio la miseria comprando allí, dame por favor una cebolla para poder hacer un guiso. Fuimos y le preguntamos y le llevamos mercadería a gente que no cree como nosotros, pero que saben que somos pastores. Y que cuando falleció la abuela de esa familia me vinieron a mí a buscar para que hiciera una ceremonia religiosa. ¿Me respetan? ¿No son de mi fe y me vienen a buscar a mí? ¿Cómo yo no he de transmitir? Ellos ven aquí la sangre de Cristo y en lo que hago la sangre del Señor. ¿Cómo tratas a tu gente? ¿Cómo tratas, jovencito o nieto, a tus abuelos y a tus padres? ¿Crees que porque ya estás trabajando lo tenés todo resuelto? Este es el momento de que Jesús, Rey de Gloria, haga algo para que esta pandemia se termine de una vez. ¿Podemos pararlo? Claro que podemos, haciendo altares familiares genuinos y verdaderos. No te engañes, con la pornografía de por medio no hay santidad. Con la agresión y la insolencia de por medio no hay santidad. Con la ingratitud de por medio no hay santidad. No puede haber altar familiar si las familias están divididas. No puedes solamente acercarte a tu papá y a tu mamá o a la casa paterna cuando vos necesitas ayuda económica. Respétalo siempre, te guste o no te guste, como tu padre piensa. Debemos ser consecuentes con lo que creemos, porque aquí está la marca de la sangre y está aquí la marca de la sangre. Y verán la marca de Jesucristo en mí, que me ha limpiado de todo pecado. Estamos en el medio de una pandemia, pero escúchame algo muy importante para terminar. El que debía morir de tu familia ya murió. Repito, el que debía morir de tu familia ya murió. Y ese se llama Jesucristo de Nazaret. Porque esa sangre es la que está en mi frente y en mis manos. Y es la que está en tu frente y en tus manos. El que debía morir de nosotros ya murió y pagó el precio. Por eso es que es posible hacer un altar familiar. Por eso es que es posible como iglesia parar esta pandemia. Por eso es que es posible decir que Jesucristo es nuestro Dios, para la gloria de Dios Padre. Pero tenemos un Dios que vive en santidad, que tiene olor a santidad, y que su palabra nos muestra el camino para vivir en santidad. Es tiempo de que Jesús, Rey de Gloria, haga algo para el regreso a su templo. Y esto es buscar la presencia de Dios en un altar familiar. Porque todos nosotros tenemos la posibilidad, hermanos míos, todos tenemos la posibilidad. Te hemos enseñado demasiada Biblia. La palabra de Dios es vida y es espíritu. Hoy estás recibiendo palabra y estás recibiendo espíritu de Dios. Acepta esta enseñanza, acepta este llamado. Pídele perdón a tu pareja, pídele perdón a tu marido, a tu esposa. Sienta allí a aquellos que no son tus hijos y pídeles perdón por el maltrato que les dices hasta el día de hoy. Dile que no te preocupaste de sus cosas básicas. Dile que no le diste la alimentación adecuada, dile que no le diste la ropa interior que debería recibir, dile que no le diste el dinero necesario para que pueda viajar a estudiar, dile que no has sido lo suficientemente recto en cuanto a lo que Dios te corresponde como cristiano o como cristiana. O tu hijo da las gracias a aquel que, no siendo tu padre, se sacrifica de manera genuina por ti. Es tiempo de volver al diseño divino de Dios, es tiempo de volver al altar familiar, es tiempo de prepararnos para salir al encuentro de nuestro Cristo y al encuentro de nuestros hermanos. El Señor les bendiga mucho, hermanos míos. Muchas bendiciones para